En la Universidad de Manizales, elegir y ser elegido no es un trámite, es una forma de participar, de incidir y de entender cómo se construye universidad desde adentro. Por eso, en el matutino abrimos un espacio llamado Pistas para elegir y ser elegido. Una serie de conversaciones con los decanos de las diferentes facultades para conocer su mirada sobre la participación, los retos académicos y el papel de estudiantes y docentes en los procesos democráticos institucionales. Comienza Pistas para elegir y ser elegido. Las universidades en el matutino de UM-FM. Las pistas desde cada una de las experticias de las facultades de la Universidad de Manizales. Hoy estamos con el decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales, Diego Hernández. Decano, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Richard, para usted, para la mesa de trabajo y para los oyentes. A mí me falta un término también, ¿no?, que hace parte, digamos, de ese escenario de facultad. Sí, ahí hay que advertir que la facultad tradicionalmente se ha conocido como Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, pero hay que tener en cuenta que está incluido el tema ambiental. Y eso se ha convertido en un diferenciador de nuestra facultad frente a otras de la región, del país, inclusive en el contexto internacional. ¿Qué pistas se pueden dar allí, tanto a candidatos como a electores, para estas próximas elecciones, tener en cuenta ya cuando se tomen decisiones? Bueno, yo diría que habría que empezar por decir que el voto no es solamente un acto civil, sino una decisión de gestión estratégica sobre el capital más importante del país, y este está representado en el futuro socioeconómico del mismo y ambiental. Claro, todo lo económico tiene que pasar por todos los ciudadanos, ¿no? Y no es desde el tema de la plata, del bolsillo, lo socioeconómico, el bienestar, la tranquilidad, la condición de vida, ¿no? Sí, por supuesto. Uno diría que desde la economía no se evalúan promesas, sino proyectos, y esto es fundamental. Aquí, desde la academia, uno diría, en las versiones que escucha de los candidatos, que generalmente hablan del qué, pero no hablan del cómo, y esto es fundamental. Y entonces una primera invitación a los electores es profundizar en esas propuestas, porque es muy fácil salir en los discursos a plantear las necesidades que se tienen, pero nunca escuchamos o nunca se dice cómo se van a solucionar. Y es ahí donde se encuentran después, claro, las desilusiones grandes de candidatos que no cumplieron con lo que estaban prometiendo. Decano, el tema de la sostenibilidad, un asunto que usted pues es experto, y casi siempre se habla de esa sostenibilidad ambiental, pero en un escenario de país hay que hablar de sostenibilidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, por supuesto, y por eso hago tanto énfasis en lo socioeconómico y ambiental. Desde ahí uno tendría, por ejemplo, que decir, ¿qué se contempla en términos de economía circular? Por ejemplo. Y este es un tema de actualidad, es un tema que en el contexto nuestro, por ejemplo, para hablar desde lo que son la transición energética, que incluye lo solar, la energía solar, la energía eólica, pero mirando el contenido, el contexto nuestro, el desarrollo y la producción cafetera, por ejemplo, transición energética pensada en la utilización de biomasa. Uh-huh. ¿Qué se contempla en ese sentido? O sea, en términos del manejo de residuos dentro de un componente de economía circular, ¿hay algo que se proponga? Sería importante mirar dentro de esas propuestas de los candidatos si existe y cómo, sigo insistiendo en el cómo se podría ejecutar. Claro, y allí bien interesante el tema porque se habla del qué, ¿no? En ese momento, es necesaria la transición energética, pero hacia dónde transitar y cómo transitar. Exacto, entre otros temas, ¿cierto? Sí. Yo diría que pensar, y creo que lo tocó uno de los decanos anteriores que estuvo acá, hablar de la matriz energética es fundamental en este momento, ¿cierto? Sí. Y cómo hacer ese desarrollo, pero también ahí hay otros temas que son supremamente importantes, como el aprovechamiento de una zona montañosa, rica en biodiversidad, que estamos pensando en términos, por ejemplo, de turismo de naturaleza, Uh-huh. que estamos pensando en gobernanza
y gestión y defensa del recurso hídrico. ¿Cómo estamos mirando el ordenamiento territorial? ¿Qué estamos pensando en el ordenamiento territorial? Aquí hay un aspecto, yo diría, muy importante que ha tomado fuerza, que es la visión de desarrollo local y regional. Y el ejemplo más claro son los intentos de una RAD en términos de integración regional. Yo creo que eso nos permitiría potenciar mucho aspectos económicos, aspectos sociales y obviamente aspectos ambientales. Una RAP en el eje cafetero que no ha funcionado, ha tenido más gerentes que realizaciones o acciones. ¿Producto de qué? ¿De la improvisación o qué es lo que pasa allí en esos escenarios de planeación? Yo creo que la iniciativa es muy buena, Richard, ¿cierto? Me parece que se han jugado algunos intereses personales de las localidades que participan en la RAD y esto no la ha dejado crecer, no la ha dejado avanzar. Me parece que si no nos despegamos de esos localismos, lo voy a tratar de esa manera, de esos localismos, va a ser muy difícil que regionalmente nos integremos para buscar beneficios colectivos y comunes. Es decir, ¿tendría más potencia esta región, tanto Caldas como Risaralda de Quindío, si trabajan juntos, no? Yo creo que sí, inclusive Richard, si nos acogemos a lo que es la región eje cafetero, uno pensaría, por ejemplo, en términos de producción cafetera, ¿por qué no integrarnos con el norte del valle? Sí. ¿Por qué no integrarnos con el sur de Antioquia? ¿Por qué no integrarnos con norte del Tolima? El norte del Tolima. Y uno pensaría que ahí podrían haber unos desarrollos. Yo creo que hace tiempos nosotros deberíamos estar pensando en unos desarrollos regionales más que unos desarrollos departamentales, ¿cierto? Esto daría mucho más, yo diría, auge a propósitos de orden económico, a crecimiento de las sociedades, a interacción de las comunidades, ¿cierto? A posicionamiento de las mismas comunidades. Y aquí hemos mirado ejemplos que deberíamos de seguir. La integración de las corporaciones autónomas regionales, por ejemplo, para el manejo de recursos hídricos, teniendo como punto de partida lo que son los ecosistemas propios que compartimos en esta región, ¿cierto? Y ahí observamos ese tipo de integración. Ahí hay trabajos, por ejemplo, en términos de cambio climático, que se vienen haciendo de esas corporaciones que integran Corpo Caldas, que integran la CAR, que integra la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Corporación Autónoma del Valle y la Corporación del Tolima, Cortolima, ¿cierto? Y hemos visto ejercicios muy importantes en ese sentido de protección de recursos naturales, hemos visto trabajos supremamente interesantes en términos de cambio climático, y entonces uno diría, bueno, en otros aspectos, ¿por qué no acogemos esa integración y tratamos de desarrollar proyectos de orden económico, proyectos de orden económico que tengan un impacto positivo sobre lo social y obviamente sobre los desarrollos de potencialidades? Por ejemplo, en el sector agropecuario seguimos siendo departamentos agrícolas por excelencia, agropecuarios por excelencia, y ¿qué estamos pensando en ese sentido? 8 de la mañana, 22 minutos, estamos hablando con Diego Hernández, el decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. En este tema electoral, un decano que lo antecedió aquí en esta mesa de UMFM y el Matutino hablaba de no ser tan moralistas con el tema ambiental. ¿Y usted qué opina de ese tema costo-beneficio? Digamos, en el tema del gobierno, por ejemplo, de Gustavo Petro, que ha hablado mucho de no explorar, no explotar, pero a veces, digamos, la economía de un país como Colombia requiere también cierto tipo de exploraciones en diferentes tipos de minerales. ¿Qué opina usted que lidera esta facultad que también tiene que ver con temas ambientales? Claro, Ricardo, yo creo que es un tema que es complejo de tratar, muy, muy complejo de tratar, pero indiscutiblemente no podemos ser ajenos a las necesidades y desarrollos que requiere el país y la región. Y en este sentido yo creo que uno puede hacer un uso racional de los recursos naturales en el sentido de garantizar permanencia, sostenibilidad y supervivencia de los mismos, ¿cierto?
explotaciones racionales. Más que explotaciones, porque ese es un término muy... radicalizado. Muy radicalizado, pero adicionalmente es un término que en el tema ambiental no es bien visto, ¿cierto? Entonces, si uno hace un uso racional de ese medio natural que garantice supervivencia, sostenibilidad del mismo, que garantice posibilidades de recuperación, de regeneración, que siempre esté ahí presente, yo lo veo como viable. Sin duda que no podemos, yo tampoco soy de la idea de la contemplación. El medio natural está ahí, nosotros estamos aquí, no toquemos, no usemos. No, usémoslo de una manera que se garantice la supervivencia y permanencia de las especies naturales. De ambos, ¿no? De ambas partes, ¿no? Claro. Por supuesto. En ese escenario... Es que eso es la sostenibilidad. Esa es la sostenibilidad, exactamente. ¿Cómo hacer en esta época electoral para que el elector exija que el campo sea visto no como el lugar de la pobreza, sino como un lugar que es posible reivindicarlo económicamente, socialmente, con buena calidad de vida? Porque es que hoy vemos que los jóvenes salen del campo porque no ven futuro en el campo, ¿no? Claro, Richard. Yo creo que aquí hay que revisar lo que son políticas públicas para el desarrollo rural. Ajá. Eso es fundamental, ¿cierto? Que garantice que los jóvenes se queden en sus regiones, ¿cierto? Que inclusive haya una migración de población urbana a hacer desarrollos en los sectores rurales, pero esto requiere de una infraestructura y de una implementación que tiene que ver con desarrollo de vías, que tiene que ver con garantizar, por ejemplo, créditos blandos, sí, para que se generen procesos de producción, de un trabajo fuerte de gestión del riesgo en términos de, por ejemplo, de nuestras zonas, de laderas, sí, que garanticen no riesgos en términos de cultivos y de producción, que hayan buenos procesos educativos que se puedan llevar hasta allí, o sea, que los jóvenes no tengan que abandonar el campo para poder venir a formarse en las capitales. Aquí, por ejemplo, es muy importante el desarrollo de la virtualidad y de todos esos procesos formativos que permiten que estos jóvenes accedan a la educación superior desde sus territorios y sus contextos. Pero aquí viene un interrogante, y esto lo he observado en otros países donde tengo la posibilidad de ir como docente invitado, ¿cierto? En Honduras, por ejemplo, hay un trabajo muy fuerte en ese sentido. Pero ¿cómo se está garantizando que ese joven que se está formando pueda tener capital o pueda tener la forma o los medios para que ponga en práctica su formación y no tenga que abandonar su región? Yo creo que eso nos está faltando, y por eso cada vez observamos que hay menos jóvenes dispuestos a quedarse en las zonas rurales. 8 de la mañana, 27 minutos. Le agradecemos a Diego Hernández, es el decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales. Pistas para elegir y ser elegido aquí en el matutino de UMFM. Hasta pronto, profe. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a los oyentes por escuchar UMFM.